de San Marcos, capítulo 11, hay una historia muy particular que nos habla la Biblia. Yo quisiera compartirla con ustedes. Leemos en el nombre del Señor Jesús. Marcos, capítulo 11, versículo 1, dice estas palabras. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita, y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David, que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Amén. Esta historia se conoce mucho porque es una de las historias más conocidas que tiene Jesús. En que en la última semana, digamos, en la semana previa a la muerte de Jesucristo, semana previa a eso, entra en lo que es Jerusalén. Y hay varias cosas interesantes que tiene esta historia. Jesús no había ido muchas veces a Jerusalén, y cada vez que iba a no encontrar, inclusive Marcos no relata en ningún caso que él va a Jerusalén, mientras otros de los libros como Mateo, como Lucas, sí dice que había ido a Jerusalén. Pero Marcos reserva, digamos, esta parte para comenzar el comienzo de Jesús, la entrada de Jesús a una ciudad. La entrada, digamos, como rey, como entrada triunfal, dicen algunos de las Biblias que uno puede conocer. Y uno cuando mira esto no pareciera tener nada de triunfal en esta entrada, porque uno ve de repente que Jesús lo que hace, le dice a 2 de sus discípulos: vayan a tal lugar y encuentren un asno, un pollino, y tráiganlo, ¿sí? Y si alguien les pregunta el por qué lo traen, díganle que el Señor necesita, ¿sí? Y los dejaron. Y ellos efectivamente fueron a tal lugar, y cuando se acercaron al lugar, póngale Juan y Santiago, se encontraron con este pollino ahí. Dijeron: es verdad lo que nos dijo Jesús, acá está. Lo desataron, y un hombre que los ve le dice: pero discúlpeme, le dice: ¿qué está haciendo con ese animal? No, Jesucristo, Jesús de Nazaret. Ah, lo necesita, llévelo tranquilo, pero después de que lo termine de usar, lo va a devolver. Entonces yo me puse a pensar algunas de las cosas que Jesús siempre hacía, y Jesús permanentemente usaba lugares prestados. La Biblia habla de que ya su nacimiento, y cuando uno habla de un rey, de algo de eso, uno puede creer, digamos, que el rey, que el Mesías, que aquel que estaba ahí iba a nacer en un palacio o en algún lugar muy espectacular, lleno de pompa y lleno de cosas buenas que uno tuviera alrededor. Pero cuando uno mira el relato que la Biblia nos cuenta, no vemos eso. Vemos a José y a María que llegan ahí a Belén, y cuando van llamando puerta por puerta a ver si alguno les daba lugar, porque ella ya estaba a punto de dar a luz, uno le abrió la puerta y le dijo: mira, acá no hay más lugar en mi casa, no hay más espacio en mi casa, y le cerró la puerta. Y pronto golpeó en la vecina, y tampoco había lugar. Y entonces uno dice: mira, lo único que queda acá es ese pesebre que está ahí, que era un lugar lleno de animales. Y en ese lugar donde fue María con José, y ahí en ese lugar humilde y sin mucha pompa, nace Jesús. Tomó prestado eso. Cuando uno ve uno de sus primeros discursos o oratorias que Jesús da, una de sus primeras enseñanzas, vemos que estaba Pedro lavando las redes. Ahí él tenía una barca, Pedro, junto con sus hermanos. Y Jesús le pide prestada una vez más la barca. Y él la separa de tierra un poco, y de ahí le habla a la multitud.
Vemos que cuando paraba en algún lugar, en alguna noche, paraba ahí en Betania, estaba como unos 40 minutos de la ciudad de Jerusalén caminando. Y también era prestado porque era la casa de María, la casa de Marta, la casa de Lázaro, sus amigos, las personas que estaban cercanas. Él había encontrado en parte de esa ciudad, en Galilea, en diferentes lugares, gente que verdaderamente creía. Y cuando se encontraba con gente en Jerusalén que lo único que era religiosa, pero no tenían fe, se apartaba un poco de ellos. Y no paraba ahí, no hizo ninguna noche en Jerusalén. Quizás en el lugar más cúlmine de Israel, ahí no hizo ninguna noche, solo las noches que hizo cuando lo crucificaron. Pero ahí ninguna de las noches lo hizo, sino en otro lugar. Pero cuando uno ve, cuando Jesús muere, también le dan prestado una tumba, le dan prestado un lugar. No tenía nada, parece no poseía nada, todo lo tenía así. Y yo les decía que esta historia, que es sumamente interesante, porque hablan de una entrada triunfal de alguien que venía así allá un tiempo anunciando un evangelio, anunciando algo nuevo, pero no porque fuera nuevo para la gente, sino porque era una nueva manera de ver las cosas. Ahora, a través de Jesucristo, iba a ser ese Dios el que iba a transformar las vidas y los corazones. Ahora Él, que ellos lo veían como alguien más, como alguien que había nacido en medio de ellos. No es este el hijo de María, no es este el carpintero, no están con nosotros sus hermanas. Sí, pero ¿cómo hace para tener estas palabras tan tremendas que llegan a mi vida y llegan a mi corazón? Y este mismo hombre transformó la vida de toda esa generación. Sin embargo, cuando lo vemos acá en esta historia, no es tampoco una entrada tan pomposa, para nada. Vemos que él pidió un asno que no había sido usado, y los asnos cuando no habían tenido, digamos, nadie los había usado, eran bastante bravos para montarlo, pero en este caso cuando Jesús se sube, el asno va tranquilo. Y ellos entonces empiezan a arrojar sus propios vestidos y empezaron a hacer como un propio camino, ramas, cosas que pusieron ahí. Y Jesús entró a Jerusalén entrando de esa manera. Muy por el contrario, los romanos de aquel tiempo, cuando tenían alguna victoria, cuando tenían alguna de estas conquistas que tenían, entraban también de manera diferente. Sus capitanes, las personas más importantes, aquellos guerreros que habían vencido, venían adelante. Con pompas entraban dentro de la ciudad. Y esa entrada era distinta porque traían también parte de las cosas y de las cosas que habían vencido, que habían vencido al enemigo, todas las cosas, el motín que traían lo traían junto con ellos. Y hay relatos históricos que hablan de que a veces no era un día, 2 días entraban caminando por la victoria que habían tenido y traían a muchos de los que estaban presos o esclavos que habían vencido y los traían en cárceles adentro del lugar y los exhibían públicamente. Entonces, de los romanos ver semejante pompa en un lugar y a César, veían a un hombre arriba de un asno, arriba de un pollino, sin demasiada pompa, con bastante humildad en realidad, y entrar y que la gente arrojara sus vestidos, que arrojar un vestido en aquel tiempo era de mucha dignidad, porque uno no tenía mucho, a veces las personas tenían un solo vestido para vivir, una sola cosa. Y el que tenía 2, decía Jesús, compártalo con el que no tiene. Y eso mismo lo arrojaban. Y ellos pasaban y arrojaban ramas, arrojaban cosas. Y cantaban, dice, Hosana. Hosana, que era Jesús salva, o sea, Dios nos salva, queremos que nos salve ahora. Y cuando vemos esto, yo me noté algunas cosas que me parecieron interesantes, ¿no? Entonces, una de las cosas que me parecen interesantes es que ¿puede Dios necesitar algo del hombre? ¿Podrá Dios, que es el soberano sobre todas las cosas, necesitar algo de nosotros? Y sin embargo, en esta historia, vemos que Jesús le habla quizás al dueño de ahí, de este pollino, que tal vez viendo o conociendo este animal nunca elegido en medio de los corrales, lleno de caballos, y él ahí, y a los caballos los elegían para este tipo de eventos, que entraban triunfales, caballos grandes, importantes, imponentes, y vestidos de toda cosa pomposa y ostentosa,
Decía, si alguna vez me eligieran a mí, y a él nunca lo elegían, siempre elegían esos caballos enormes, y él estaba ahí en un costado. Pero esta vez, de todos esos que estaban ahí, alguien de los que estaba ahí lo eligió a él. Y él fue hasta el lugar en donde estaba Jesús. Quizás no era lo mismo. Él tal vez no sabía qué es lo que pasaban con esas entradas triunfales de otro tipo de gente. Pero él, en este caso, fue parte de algo sumamente importante y él tal vez no lo sabía. ¿Puede Dios necesitar algo de nosotros? Y si hay algo que Dios toma prestado muchas veces de las personas, es que Dios no nació en un corazón tal vez soberbio, o en un corazón que nada necesitaba, o en un corazón que estaba tal vez fuera de las circunstancias. No daba el target de eso. No era Jesús para nacer en un palacio tan importante, pero Jesús justamente nació ahí, donde había problemas, donde había dificultades, donde no tenía todos los recursos. Y uno muchas veces en la vida, hermanos, cree que tal vez Dios no puede nacer en uno, porque uno se mira a sí mismo, mira que tal vez uno no tiene mucho para ofrecer, tenemos bastante poco para ofrecer. Pero en este caso Dios nos habla de un caso distinto, de algo que Dios sí hace, y es tomar prestado de las personas, nunca obligatoriamente, siempre a través de la voluntad de la persona, de querer ceder. Le dijo a Pedro, y Pedro en ese momento todavía no era discípulo. Pedro estaba enojado por un día tremendo de trabajo, y en el que había trabajado todo el día. Pero es como si usted trabajara todo el día. ¿Alguna vez le pasó que trabajó todo el día y perdió el dinero del trabajo de ese día? Y es verdaderamente frustrante, porque uno trabajó y lo perdió. Dice, ¿para qué me levanté temprano? ¿Para qué hice tal cosa? Y Pedro, que estaba con varios problemas económicos, esa noche junto con amigos y junto con su hermano, habían estado ahí pescando, y la Biblia dice, nada habían sacado. Y había sido infructuosa la pesca, y él sabía dónde tenía que pescar, y sabía qué es lo que tenía que hacer, y sin embargo nada pescó. Y sin embargo aparece este hombre hablando palabras tremendas, y le pide una de las barcas. Sí, tómala, le dijo. Y gracias a eso y a las palabras que después se escuchó de Jesús, su vida comenzó a cambiar. Porque cuando Jesús le dice, bueno, ahora que terminamos con la charla, ve con esa barca y tira allá, mira, y tira la red a la derecha. Y Pedro dice, Señor, toda la noche hemos estado pescando y nada hemos sacado, pero en tu nombre lo haré. Hay algo que surge cuando uno comienza a escuchar a Dios, y es fe. La fe que no estaba, la fe que no existía, la fe que parecía que no era nada, la fe que era pequeña, se convierte en algo grande. Y entró Pedro a la barca, y arrojar de vuelta la red era quizás volver a limpiarlas sacándolas vacías. No hay nada más tremendo que, sin haber pescado, limpiar las redes sabiendo que uno ese día no pudo para poder alimentar a su familia. Y en este caso sacaron tanta cantidad de peces, hermanos, y cuando llegaron a la orilla dijo, esto es un verdadero milagro. Y se acercó a Jesús, y ahí le dijo, Señor. Y ahí se arrodilló, y después lo siguió, y dejó todo para seguirlo a Cristo. Que se dio cuenta que el dador de los peces era más importante que la bendición. Muchas veces uno corre detrás de algo que necesita. Pero si lo necesito, pues claro que sí. Pedro necesitaba eso, pero no era nunca más importante, y nunca es más importante lo que recibimos que Dios mismo en la vida. Y esto fue lo que pasó, lo que sucedió. Y mire que este relato es sumamente interesante, porque cuando entra Jesús en la ciudad, si cuando entra a Jerusalén a través de este pollino, y entra a Jerusalén, sucede algo, mire. Dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor de todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. O sea, en aquel tiempo, hermanos, todas estas personas, cuando se les abrían sus tiendas a la mañana y miraban para las calles o los lugares, veían soldados romanos allá,
veían allá, que trataban de ver si alguna revolución o algo sucediera. Entonces estaban siempre atosigados. ¿Me sigue? Entonces ellos, verdaderamente, si ellos esperaban un Mesías, esperaban un Salvador, pero el Salvador que esperaban, tal vez ellos creían que, imagínense, las otras entradas triunfales en Roma eran diferentes, iban al palacio, al lugar más importante, al César, a lo más importante. Sin embargo, acá vemos que Jesús no toma esa decisión. No toma la decisión de ir al lugar más importante de Jerusalén, que era el lugar en donde estaba aquel que mandaba, aquel que dirigía todas las cosas. Él fue al templo, fue a lo religioso, eligió lo espiritual por sobre lo demás. Le mostró algo a los discípulos, le mostró algo a la gente de aquel tiempo que esperaba que alguien se levantara en guerra, que se levantaran ellos en armas, que hicieran algo para poder salir de esa situación. Sin embargo, Jesús les muestra de que eso no fue lo que vino a hacer. Va al templo, al lugar más importante, no para las personas en ese momento, sino para Él. Él quería mostrar que Él no era el rey de todas esas cosas, que Él no vino para liberar lo que prontamente uno puede caer en el lazo nuevamente, porque el imperio romano después cayó y vinieron otros, y en la vida nuestra tenemos diferentes cosas en la vida y diferentes crisis. Hoy estamos enfermos, mañana estamos sanos. Hoy no tenemos, mañana sí. Hoy en lo emocional estamos bien, pero mañana estamos mal. O sea, nuestra vida es cambiante. Entonces, cuando Dios viene a cambiar eso, y para eso uno lo espera en la vida, muchas veces eso no nos alcanza, y por eso tenemos ese vacío y esas cosas que nos pasan internamente. Cristo vino para cambiar el corazón del hombre. Vino para transformarnos, para cambiarnos a nosotros. Y vino al templo, no entró en el palacio. No fue a un lugar a decir, mira, déjanos libre. Cuando Él dice que vino a proclamar libertad, no vino a proclamar la libertad externa del hombre, vino a proclamar la que no se ve, la que tú no muestras, la que nadie sabe, del dolor, del vacío que uno siente muchas veces internamente, de eso que no tiene uno con qué llenarlo y que no sabe cómo hacer con eso internamente, y que muchas veces a través de la vida que hemos tenido hemos sido apresados por un montón de cosas y no sabemos cómo salir, y no tenemos quien nos ayude, y no tenemos a quien contarle, y si lo contamos no saben cómo ayudarnos. Y es ahí donde entra Jesús en la vida, porque es ahí donde entró en la vida nuestra. Nosotros esto no lo hacemos porque somos personas intachables de un montón de cosas, sino porque tenemos necesidad. Tenemos necesidad cada día de encontrarnos con Dios, de ser transformados. Pero esta historia no termina ahí. Ellos pasaron todo un día, hermanos, pasaron todo un día agitado, con un montón de cosas. Fueron a buscar el asno, vinieron, lo trajeron. La gente empezó a arrojar cosas. Hosana, gritaban, algunos venían por delante proclamando. Pero cuando ellos iban para el palacio, el asno se desvió para el lado del templo. Dice, pero Jesús, me parece que el destino es... Y Jesús fue para el templo, fue para otro lado, fue para otra cosa. Y cuando termina la noche, dice esto la Biblia: habiendo mirado alrededor todas las cosas ahí en Jerusalén, como ya anochecía, se fue a Betania. O sea, salió 40 minutos de la ciudad. ¿Por qué no se queda a dormir en una ciudad? ¿Por qué Dios no se queda en un lugar que es principal? ¿Por qué, si está cansado, elige volverse a caminar por un sendero 40, 50 minutos a pie, junto con los 12 discípulos y todas las cosas, el asno y todo lo que tenían en ese momento? Volverlos a llevar para volver hacia la casa de Marta, de María, tal vez y de Lázaro, para volver ahí. Porque ahí había fe. Porque ahí había algo que Jesús lo atrapaba. Había algo que podía hacer. Y Jesús, hermanos, en la vida nuestra, tiene algo. Jesús huía de los lugares y no podía hacer muchos milagros en donde la fe no estaba, en donde la fe no había aparecido. Y es eso lo que tiene de interesante la Biblia, porque uno, en general, las personas, esperamos tener más oportunidades de las que tuvimos. Muchas más de las que tuvimos. Decimos, bueno, pero yo tuve 2, tuve 3, tuve 10, y acá estoy.
esperando una más, otra oportunidad, esperando que algo suceda en la vida, esperando el milagro. Y la Biblia relata en el libro de Juan, capítulo 4, que había una mujer, samaritana ella, que en ese tiempo los samaritanos no se hablaban con los judíos, no se dirigían la palabra, y menos entre hombres y mujeres. Y Jesús, cansado del camino, se acerca a ese pozo para pedir agua y le habla a esta mujer. Y esta mujer se asombra por lo que Jesús hace. Porque Jesús le pide agua, porque un hombre le pide agua. Y empieza a tener una charla. Y yo le invito a leerlo después, capítulo 4, el libro de Juan. Y en medio de esa charla, esta mujer comienza a descubrir cosas. Algo le empieza a suceder. ¿Qué es lo que le pasa al ser humano cuando se encuentra con Dios? Cuando Dios comienza a obrar en nuestras vidas, comenzamos a ver que hay alguien que nos conoce. Que hay alguien que sabe lo que nadie sabe. Que hay alguien que conoce lo interno del corazón. Que hay alguien que sabe de las guerras que solamente yo paso. Y que nadie más conoce. Y que ese alguien que me está hablando me está transmitiendo tranquilidad, me está trayendo esperanza. Porque muchas veces uno abre el corazón con personas que en realidad no lo son. Con personas que no pueden solucionarnos nada. Y este Jesús lo que suele hacer cuando habla en nuestras vidas es que suele traernos esperanza, suele traernos vida, suele traernos esa paz que nadie nos da y esa oportunidad que no teníamos. El pueblo de Israel estaba así, esperando un Mesías, esperando un Salvador, esperando que alguien nos salve ahora, como dice el Hosana ese era, que alguien nos salve en este momento. Y esta mujer se encontró con este Jesús y le dijo: me parece que tú eres profeta, nosotros esperamos un Mesías. Yo soy, le dijo, yo se lo digo resumido. Yo soy, le dijo él. ¿Eres tú? Sí. Y ella comienza a cambiar las palabras. Primero le habla como un hombre alejado y luego comienza como a decirle: tú eres el Señor. Empieza a tener una relación con este Jesús. Y entonces ella, que había ido a buscar agua, que eran unos aljibes donde la gente iba a buscar agua, era tal vez al mediodía, en un tiempo de mucho calor, y uno iba a buscar agua muy temprano en la mañana en general, y no a esas horas. Pero esta mujer, que no quería hablar con nadie, tal vez porque la vida no le había sonreído, y porque muchas veces uno está enojado, ¿eh? Uno está enojado. Que no sé por qué uno está enojado muchas veces con la vida, ¿eh? Sí. Estamos así. Y fue y se encontró con algo en el momento quizás que no podía creer ella que se hubiera encontrado con alguien así, que le abre y le dice: yo soy el Mesías. Se fue a avisarle a toda su generación, a todos sus familiares, a todos sus vecinos, a las personas que la conocían, y a decirle: mira, me parece que he encontrado al Salvador, he encontrado al Mesías. Y ellos, la Biblia relata que ellos vinieron a encontrarse con Jesús. Y Jesús estuvo con ellos, escuchen muy atentamente, estuvo un par de días con ellos. Y la Biblia dice: ahora ya no solamente por tus palabras, nosotros hemos palpado esto que tú nos dices. Jesús abrió el corazón no solamente de esta mujer que estaba ahí, sino de todo lo que la rodeaba. Entonces yo me pregunto en esta noche: ¿podrá Dios necesitar algo de nosotros? Este Jesús se encontró con esta mujer, y esta mujer le abrió la casa de gente conocida de ella, de gente que solamente ella conocía. Y tú conoces a muchas personas que solamente pueden conocer a Dios quizás porque tú les digas, porque tú les hables, porque tú conozcas. Y no van a conocer solamente porque tú les dices, van a conocer porque vienen y escuchan, y ahora lo van a hacer por sus propios medios, que es lo que se necesita. Cada uno de nosotros, hermanos, necesita tener un encuentro con Dios. Tener un encuentro con Jesús cambia la vida de las personas, nos cambia a nosotros, nos hace ser personas diferentes. Transitamos la vida de otra manera, transitamos la vida de una forma distinta. Entonces, cuando la Biblia dice esto y habla, es porque Dios verdaderamente necesita, y a través de nosotros hace una obra grande
Nosotros no seremos, hermanos, personas a veces con mucha cultura, un montón de cosas y de sabiduría. Pero los apóstoles de aquel tiempo tampoco lo eran. Eran personas más de vulgo, personas que no tenían grandes conocimientos. No eran personas que habían estudiado en la escuela tal o cual y habían tenido esa elocuencia y esa oratoria que hoy podríamos tener, estudiando un poco. Claro que no lo tenían. Sin embargo, tuvieron experiencia. Y cuando uno tiene experiencia con Dios, cuando uno tiene experiencia con Jesús, empieza a transmitir lo que Él habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. Es por eso que la gente cuando te ve se alegra, cuando te ve acá se alegra, porque sabe que las guerras que vive ya no las enfrenta solo, ya las enfrenta con Jesús, porque ellos que están acá y todos nosotros vivimos guerras y aún las seguimos viviendo, seguimos teniendo dificultades, pero claro que sí, pero no vivimos de la misma manera, no tenemos la misma esperanza, tenemos la esperanza puesta en Dios y sabemos que si Dios toma prestado algo de nosotros es porque lo va a usar en algo. Escuchen sus palabras. Dice, y si alguien nos dijere, ¿por qué hacéis eso? Decir que el Señor lo necesita. Hay algo que Dios necesita de nosotros. Hay algo que Dios necesita de nuestras vidas, de nuestro corazón. Y es el esperar, hermanos, de ser transformados, cambiados por Dios en nuestra vida. Tú tienes un montón de personas que solamente tú conoces, que solamente tú sabes. Y así como Dios tomó primeramente el lugar donde nació, sus primeros discursos, hasta la tumba Jesús se la prestaron, hasta ese lugar a Jesús se lo prestaron, el aposento alto, este pollino, todo lo que él tenía, por así decirlo, no le pertenecía. Le pertenecía a alguien se lo había, alguien dejó que Dios obrara a través de él, alguien le dio algo. Entonces tú también tienes algo para ofrecerle, tu vida, tu corazón. Pero mire que la primera de las historias habla, yo no sé en qué lugar estarás tú, no sé, pero acá la primera historia que habla sobre algo prestado es el nacimiento de Jesús. Jesús quiere nacer en corazones que no son a veces los adecuados, que no es el lugar que uno a veces espera, ¿no? Una clínica hermosa, que nazca nuestro hijo, nuestra hija, o nosotros. Quisiéramos decir, bueno, está entre las manos de las mejores personas, está ante esa situación. Sin embargo, acá vemos que Jesús nace en un lugar que no era el mejor, que no era tal vez el adecuado, que tal vez no hubiera salido si hubieran nombrado donde no hubiera estado ni en los 10 ni en los 20 primeros lugares. Y sin embargo, Jesús nació ahí. Y después de que Jesús nace, Jesús crece y se hace grande y transforma y te da lo que nadie te puede dar, que es a Él mismo. O sea, nosotros no estamos acá por lo que Dios nos ha dado, sino por lo que es en nosotros. Y el conocer a Dios en nuestras vidas trae tanta libertad que nos hace vivir una vida llena de esperanza y llena de amor. Así que lo primero que necesitas en este día es acercarte a Dios y decirle a Dios que nazca en tu corazón. Señor, nace. Porque aunque tengamos un corazón a veces difícil, hermanos, porque nosotros muchas veces pasamos por diferentes circunstancias en la vida, Dios hay algo que sí necesita de nosotros, y es nuestra voluntad, es decir, quiero, nada más. Hoy Moisés decía, bueno, si usted levanta su mano, ¿dónde está? Y levantamos muchos de nosotros las manos porque creíamos en que Dios lo podía hacer. Hermanos, cuando hagamos esta oración ahora, hágalo con fe, hágalo esperando, hágalo sabiendo de que hay muchas cosas que usted puede ofrecer. Quizás a uno le parece que no es nada, pero es grande, porque las cosas pequeñas, hablamos hace poco sobre la multiplicación de los peces, de los panes, y que eso que era poco en manos de este niño, y que había mucha gente para comer. Andrés, que era uno de los discípulos, se lo acercó a Jesús, y ese Jesús lo multiplicó, y se pudo saciar un montón de cosas. Aquello que tú ves poco en tus manos,
Entregáselo a Jesús. Y vas a ver cómo tu vida cambia. Y en tu vida se multiplica. No por obra nuestra, sino porque es Dios el que lo hace. Así que ¿dónde estás? Vamos, ponte de pie.